Hola a todos, yo soy Edu y hoy los estoy llevando a este lugar que miren, espérate. Mírenlo ahí. No se dejen engañar por ese cartel porque voy a llevarlos hoy a Vistamar, uno de los restaurantes más exclusivos que tiene La Habana. Y nada, las expectativas están súper altas porque he visto los precios y sé que están súper altos. Así que nada, vamos para adentro a ver qué tal está Vistamar. Like you get in a bathing suit and everyone watches you swim in the pool. I wouldn't mind. You would? I wouldn't You're mind. more of an exhibitionist. Jamás. Bien. Bueno, ya estamos aquí adentro de Vistamar, un local que me habían recomendado hacía mucho tiempo. Tiene sus contrastes, o sea, hay personas que me han dicho ya no es lo que era, hay otras que me han dicho está muy bueno. Y bueno, aquí estoy. Expectativas altísimas porque luego de ver el menú te das cuenta que lo más barato que hay está por encima de los $10. O sea, un pollo te cuesta $10 ahora mismo. Y bueno, en La Habana, en contexto, es una cocina bastante cara, pero bueno, ya saben que no importa lo caro que esté, si la comida está buena. Y a eso es lo que vamos. Las opciones, pues bueno, tienen de todo. Tienen incluso un tomahawk que cuesta 17.000 pesos. Es una locura. Es una locura. De hecho, 17.000 no, 19.000, porque el 10% también se incluye la cuenta. Pero bueno, hoy tengo ganas de comer carne y voy a ir a las masas de cerdo confitadas, creo. Aunque bueno, todo puede cambiar. También pedimos unos cócteles, pedimos un poco de vino. Y bueno, ¿qué les puedo decir sobre el lugar? La atención, casi llegamos a la piscina antes de que nos recibieran. O sea, pasamos por todo el local de donde están los carros, pasamos por luego donde está la barra y casi llegamos adentro de la piscina para que nos recibiera allí. Eso, bueno, si bien no dice nada del local y de la atención, pues no sé, se sintió un poquito raro caminar tanto para que alguien te reciba, ¿no? No pusieron peros a que grabara, o sea, les dije, saben, como siempre, yo a los lugares me presento. Y nada, me dijeron, sí, graba y etiquetan. O sea, lo que quiere decir que están muy seguros de su comida y eso me encanta. Me encanta que haya vuelto este formato de video. Hace como 2 meses que no grabo un formato de video así, descubriendo un lugar nuevo y eso estoy súper emocionado ahora mismo. Pues bueno, la vida me lleva a hacer cosas que los que están más cerca ya se deben haber dado cuenta porque lo estás publicando cosas en Instagram y eso. Y está un poco inactivo, financieramente agobiado y ahorcado, diría, financieramente. Porque me he metido en proyectos nuevos. Proyectos nuevos, ya saben, para crecer hay que sacrificar y en eso estamos. Pero bueno, nada, estamos aquí y espero que les guste tanto a ustedes como a mí. Vista, se llegó el primer plato, que son las frituras de malanga. Se las voy a poner por ahí para que las vean, pero huelen espectaculares. Huelen súper bien. Están ricas, o sea, son de cortesía de la casa. Así que nada, no va a ser nada del otro mundo, pero está muy rico. Entonces nos acabo de llegar el carpaccio de res, que ya están viendo ahí, ven qué cosa más bonita. Trae queso y rúcula y creo que son aceitunas, creo, pero ya probaré. Y por otro lado, aquí tenemos, look at you playing with the... Aquí tenemos el pan. Tiene esta salsita, la voy a poner por ahora por aquí, porque lo importante es este pancito. Miren qué cosa más bonita. You can look it. Está crujiente por fuera y suavecito por dentro. Entonces nada, vamos a probar y ver qué tal la sostica pan y el carpaccio de Vistamar. Vamos a empezar con el pan. Lleva una salsita con el pan, que ahora mismo la voy a probar. Alguien dijo en un review que el pan estaba muy bueno. Y he tenido varias sorpresas con el pan en varios lugares, así que vamos a... Ah, como un chimichurri. El pan está bueno, tostadito por fuera y suavecito por dentro. Está muy bueno. Ahora voy a probar el carpaccio. El carpaccio es un plato que tiene sus cosas, porque es o muy rico o... sí que más. Mira aquí, carpaccio de res. Ah,
I haven't tried as many carpaccios as I wish, Yeah. but this one tastes very good. Se siente cítrico el carpaccio. El quesito que tiene por arriba, si mal no interpreto, es parmesano. I think it's parmesan, the cheese on top. Parmesano, se siente, le refuerza muchísimo el sabor. Tiene un saborcito cítrico. There's a fresh lime. It's Tiene, very nice. tiene limón fresco por arriba. Entonces voy a probar ahora con la rúcula. De verdad está. No se me hace el agua de intentar de volver a probarlo. Está bueno, está muy bueno el carpaccio, está muy bueno el pan, verdaderamente. Los precios del lugar están enteradísimos, pero si todo lo que sale de esa cocina sale así, creo que vale la pena. Creo que vale la pena, pero muchísimo. Bueno, puntuación, esto va a ser difícil. It's gonna be hard to score this. Es difícil porque no tenía mucha de this, because I don't have a lot of reference about carpaccio. No he comido suficiente carpaccio para darle una puntuación a esto. He comido algunos, pero sin duda alguna, este ha sido el que más me ha gustado de todo lo que he comido. La verdad, no sabría darle una puntuación. Hace muchos meses que no le puntuación a nada. O por lo menos nada que tenga esta calidad. Pero está muy, muy rico. Esto se ha vuelto un poco difícil porque ahora cuando salgo de noche tengo que salir con 200 equipos. Porque ahora tengo luces, tengo un lugar para poner el celular, entonces son demasiadas cosas. Pero bueno, aquí estamos. Ya nos sirvieron los platos principales. Mi acompañante pidió una langosta al ajillo. You got a garlic lobster, right? Y yo vi unas masas fritas confitadas. Las últimas masas fritas confitadas que fueron al Rincón de Mamá, un lugar al que amo. Un saludo a la gente del Rincón de Mamá, que me encanta ir ahí. Pero el cerdo confitado estaba malo. O sea, era demasiado dulce. Y la carne prácticamente ni se sentía. Era un dulce de piña. Entonces me quedé con mucho deseo. Y vamos a probar esto a ver qué tal. Vamos a probar la langosta primero. Lobster with tostones. Oh, fuck. La langosta tiene un agua en el fondo. Que no sé de qué es, pero bueno, la voy a remojar bastante. Y voy a probarla. La langosta está sensacional. Tiene como un ligero sabor, como si fuera ahumado, que no sé cómo se lo dan, pero es algo de hacer alguna hierba, ¿no? Que yo no reconozco, yo de hierba no sé mucho. Pero tiene un ligero sabor como si fuera ahumado. Está riquísimo. A ver, es una langosta, ¿no? Al final, una langosta lo único que necesitas es un poco de mantequilla y que la tiras del sartén y queda especial. Pero la salsita que le pusieron abajo, como que o sea, es que está rico, tiene un gusto como ahumado. Que debería ser una hierba. Pero está brutal, verdaderamente. La mejor langosta que les he traído al canal fue la de Jardín de los Milagros. La langosta me encantó. Y esa está bastante cerca de esa. No, no. Vamos a ir. Oh, el puerco se desintegra con el tenedor. No tienes ni que tocarlo con el cuchillo. Okay, let's try the meat first. Try the meat first. Oh, está riquísimo. Ya le dije a mi acompañante que, eh, que probara la carne, pero ahora vamos a probar la carne con el bocado de verdad. O sea, tostones, con gris y carne. Para ver qué tal. Really good. Las masas fritas vienen abajo con plátano maduro frito. O sea, perdón, con un fufu de plátano maduro. Está espectacular. El con gris, ¿sabes? Como el con gris de la casa. O sea, me siente mucho el sabor a frijoles negros. Y trae muchos frijoles, a mí me encanta eso. Yo he conocido gente que hace con gris sin frijoles. Entonces, ¿qué trae el puerco? Trae el puré que te digo de boniato abajo, el fufu de boniato, plátano maduro, que está espectacular. Mm. Cuando lo miras, pareciera que todo está súper grasiento, pero mentira. Está bien cuidado. El con gris tampoco está grasiento. Está muy buena la cocina. No tengo idea todavía cuál va a ser el precio de todo esto que pedimos, porque entonces pedimos una botella de vino, nos volvimos locos y pedimos una botella de vino. Eh, pero está muy rico, está muy, muy, muy rico. Estoy disfrutando esto muchísimo, muchísimo. Hoy fue un día duro, tengo muchos trabajos ahora mismo, o sea, muchos trabajos, diferentes trabajos. Hoy fue un día muy duro, necesitaba esta cena.
y está espectacular. Espero que el postre esté igual. Entonces nada, voy a terminarme esto y les digo. Entonces llegamos al final. We got to the end of the meal. Qué cómico, se siente como las olas rompen aquí al lado de ti. Está especial, de verdad, el lugar me impresionó para bien. O sea, el vino es un vinito normal, los precios van a estar por las nubes, me imagino que esa cuenta venga súper alterada, pero la comida está mejor de lo que esperaba. O sea, yo esperaba que esto fuera un lugar de esto, de postureo, de tirarte fotos, subirla a las redes y decir, fui a tal lugar y que la gente sepa que gastaste 20.000 pesos, 30.000 pesos en una comida. Pero no, la cocina está muy buena. Si bien yo personalmente no lo pondría en mi top 3, pues sí creo que está por ahí. Si hago algún día un top 5, un top 8, un top 10 de La Habana, este lugar definitivamente va a estar. Además, la vibra está muy bonita. O sea, es un plan, puedes venir con unos amigos y conversar, que puedes venir con una pareja y tener una cita romántica. Ese tipo de lugar, se presta para todo. Que las olas te rompan al lado, se siente brutal. Entonces, llegamos al final del nivel y nos estamos enfrentando con el jefe. La verdad es que las exposiciones, tengo que decirlo, estaban muy generosas. O sea, estoy harto. Y yo como. Pero la verdad que no sé qué gramos se usan aquí para las proteínas, pero ahí había más de 250 gramos. Bueno, quizás habían 250 gramos. Era bastante magra la carne de cerdo. No se sentía mucho las especias, ni se sentía mucho confitado. Se sentía más bien carne. Incluso el interior estaba un poco rosadito, o sea, en plan no muy cocido, pero el exterior estaba crujiente. A mí me encantó, verdaderamente. No sé si darle un 9, pero por ahí está. Por ahí está. De todas formas, le pongo la puntuación cuando repiense los sabores arriba. Entonces, de postre tenemos el brownie con helado, que en algún review de TripAdvisor o de Google Maps decía que estaba muy bueno y pues lo pedimos. So, ready to try? Go. Me first? Creamy the ice. Postre, brownie con helado. O sea, vaya, ya saben, sin chocolate. Mm, Good. yeah, it is good. Ah, Está buenísimo. O sea, brownie, primero el helado está muy sutil, está cremosito. Entonces el brownie está calentico y es un brownie también suavecito. O sea, cuando te comes la cucharada y te la metes en la boca con el helado y con el brownie, eh, prácticamente resbala. O sea, no tienes que morder casi. Los sabores están muy sutiles. O sea, el brownie no sabe mucho a chocolate, ni el helado está muy agresivo. Todo está suavecito ahí, se balancea, está bastante rico. No es para volarte la mente, pero como un punto final a una cena genial, que es la que hemos tenido, la verdad que funciona muy bien. Entonces nada, vamos a pagar la cuenta, voy a terminarme esto. Les dejo la evaluación por aquí. Ya saben, esta evaluación no significa nada, o sea, al final hay locales que cocinan mejor comida y te doy menos evaluación que otros, porque la evaluación se trata más sobre los sentimientos que siento mientras voy comiendo, ¿no? Que esas personas que me siguen desde el principio saben ya lo que significa, ¿no? Pero para el que yo no haga mi canal y ve que le doy una puntuación, no significa que el plato que le di 8 en otro lugar esté mejor que el plato que le di 7 en este. No. Sencillamente son días diferentes, donde sentí cosas diferentes, donde la cocina funciona diferente. Y como siempre, todas mis evaluaciones se basan en mis sentimientos, o sea, lo que siento cuando me meto la cucharada en la boca. Y nada, vamos a terminar el postre. Les dejo entonces para vernos afuera con la cuenta y decirles mis conclusiones sobre Vistamar. Entonces, ya acabo de terminar la cena en Vistamar. ¿Y qué les puedo decir? Bueno, la cena estuvo bien, o sea, fue una cena buena, verdaderamente. Incluso quitando el vino, la cena hubiese sido de casi 20.000 pesos, que es una barbaridad. O sea, fue la cena más cara que he tenido desde que empecé el canal. Y aún así no fui por las cosas más caras. O sea, yendo por las cosas más baratas no, cosas medias, aún así ha sido la cena más cara que he tenido en el canal desde que lo empecé. Sobre la comida, bueno, si no miras los precios, la comida está buenísima. O sea, estaba muy bueno, la carne de cerdo estaba tierna por dentro, el carpaccio fue lo mejor que comimos, el carpaccio posiblemente sea un 9, porque estaba muy rico. El problema son los precios. Acabamos de pagar una cena de casi $100 sin contar el vino. O sea, si contamos el vino nos pasamos de $100. Bueno, en fin, les dejo por aquí les dejo la cuenta para que la vean. Volvería, bueno, la verdad es que sí, y mira que he ido a lugares caros y he dicho aquí no vuelvo ni loco, pero ahí está mal si volvería. La verdad que sentir la sola como te pegan
en la cara prácticamente, se siente súper bien, la atención está súper bien, es un lugar que se siente bien, tiene un buen ambiente, tiene un buen calma. Si vale la pena pagar ese dinero o no por la comida, bueno. Personalmente no lo pondría en un top 3 de La Habana, o sea, no desplazaría ninguno de mis favoritos, pero sí estaría en un posible top 8 o top 10 de La Habana. Y te digo que aunque está súper caro, volvería a venir. O sea, que eso habla mucho de cómo me sentía en este lugar. Además, ustedes van a ver los platos que prácticamente le di muy buena puntuación a todos. Entonces, nada, para mí, si bien no está súper recomendado, pues sí, si están cerca, si tienen el dinero y si no es un problema para ustedes, vengan, porque la verdad está muy buena la comida. Entonces nada, espero les haya gustado el video. Si les gustó, recuerden que por ahí abajo está el botón de suscribirse, el botón de dar like y nos vemos pronto. Chao.